Hola, buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Gracias por ser puntual. Hoy va a ser una clase bien personalizada, ¿verdad? Solo contigo. Vamos a comenzar hablando un poco del contenido socioemocional. Y esta semana nos toca aprender acerca de los deberes y las responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes. Yo he escogido para esta clase una de las responsabilidades que como adolescentes tienen y dice, tengo el deber de respetar las opiniones y costumbres de los demás, aunque no sean iguales a las mías. Creo que este deber es bastante importante y nos ayuda también a generar un clima de paz en cualquier lugar en el que nosotros estemos. Así que la invitación en esta mañana es que puedas tomarlo en cuenta y que siempre lo apliques a tu vida. Vamos a comenzar, les quiero explicar acerca del proyecto que vamos a trabajar durante esta semana. Y para eso les voy a compartir una presentación. Este proyecto va a ser un proyecto multimaterias. No sé si ya los compañeros, mis compañeros ya empezaron a contarles un poquito de esto. Pero vamos a tener la oportunidad de trabajar más de una materia con el mismo proyecto. De hecho, la mayoría de ellas están incluidas ahí, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer en este momento es que yo les voy a explicar las generalidades del proyecto y les voy a compartir cuáles son los grupos con los que tienen que trabajar, porque estos grupos son los que se hicieron al inicio del año, así que muy probablemente ya no recuerden con quién van a la hora de trabajar. Por eso es que les voy a volver a compartir los grupos. Y después de eso vamos a hablar acerca de los roles que pueden cumplir ustedes como participantes de ese grupo. Cualquier duda, ya saben que para eso es este momento, para poder compartir las dudas que tengan y poder aclararlas, ¿verdad? Mi consejo es que ustedes puedan comenzar a trabajar lo antes posible este proyecto, porque va a ser imposible hacerlo una noche antes. De hecho, yo creo que es imposible hacerlo una semana antes, ¿verdad? Lo importante es que ustedes pudieran organizarse y comenzar a ver qué pueden hacer lo antes posible. ¿Preguntas hasta acá? Vale. Entonces, voy a compartir la pantalla para que podamos explicar lo que corresponde. Vamos a ver. Vale. Proyecto, como ya les decía, va a ser un proyecto de prácticamente todas las materias. Y el tema de nuestro proyecto es la ciencia tras los huertos caseros, y lo que se pretende es que ustedes puedan desarrollar y elaborar una revista digital o una página web o una app que contenga información relacionada a los huertos caseros. Al inicio del año se hizo una lluvia de ideas cada grupo y ustedes entregaron por escrito cuál iba a ser el producto final de su trabajo. Ahora, se ha limitado ese producto final a 3 productos, como pudieron ver, ¿verdad? Que son una revista digital, una app o una página web. Para ello, el profe Salvador les va a asesorar en esa parte para que la puedan realizar.
vamos a hablar de los roles que pueden cumplir como parte del grupo. Entre los roles, bueno, este es el archivo del proyecto al cual ustedes van a tener una vez que sea aprobado. Van a tener la oportunidad de tener para poder consultar cuando lo necesiten, ¿verdad? Entonces, dentro de este archivo están los roles que se puede cumplir. Hay 6 roles, los cuales pueden ser reducidos si así el grupo lo amerita. Hay algunos que se pueden fusionar para poder llegar a ser 4 integrantes nada más, pero que siempre se cumpla con todos los roles establecidos. Está un contexto bajo el cual se va a dar este proyecto y hay un reto, desafío que es al que ustedes tienen que dar respuesta con su trabajo. El reto de desafío dice: diseño, desarrollo y elaboración de una revista digital, página web o app que contenga información relacionada a la obtención y producción de hortalizas, en donde se incluyan cálculos, mecanismos y procesos para obtener hortalizas de buena calidad y amigables con el medio ambiente. Generar una investigación sobre el tema utilizando el método científico que genere un cambio en el pensamiento de los hogares de los jóvenes involucrados. Entonces, es el reto que ustedes tienen al realizar este trabajo. Veamos los roles. Vaya, aquí están detallados los roles. Se requiere de un portavoz y están también como explicadas las funciones que cada rol va a cumplir. Por ejemplo, el portavoz va a ser el encargado de revisar el detalle del proyecto y presentar a sus compañeros las diferentes partes y o actividades que se deben realizar. Además, debe comunicar al profesor todas las preguntas que surjan de las diferentes reuniones de grupo y de presentar el resultado del proyecto de ser requerido. Debe revisar que el producto final cumpla las especificaciones y criterios solicitados, además de verificar la funcionalidad de los enlaces y videos entregados. Esta función es sumamente importante. Si ustedes se dan cuenta, el portavoz va a ser el encargado primero de revisar todo lo que este documento que les estoy mostrando tiene, ¿verdad? Para poder encontrar cuáles son las diferentes actividades en las que se van a trabajar y poder comunicarle eso a sus compañeros. También va a anotar todas las preguntas que surgen en las reuniones de grupos y va a ser el que comunique esas preguntas al docente encargado. Cuando el trabajo esté hecho, esta persona va a ser la encargada de poder verificar que el enlace que suban de su producto final esté bien, que realmente redireccione a la página web o a la app o a lo que ustedes vayan a entregar. Ya tenemos más experiencia. El año pasado recuerdo que las primeras tareas que se entregaban vía digital, había bastante problema que el enlace no funcionaba o que se necesitaba permiso para acceder, pero eso me pasaba a mí también, pero poco a poco hemos ido aprendiendo y ya después de un año de estar con trabajos virtuales, ya hemos aprendido cómo manejar este tipo de situaciones y solventarlas. Entonces, el portavoz va a ser el encargado de verificar todas esas cosas. Luego tenemos un agente o secretario. Esta persona va a ser la encargada de poder tomar anotaciones durante las reuniones, ¿verdad? También proporciona a los miembros del equipo un resumen de los acuerdos tomados. Después de toda la reunión, vaya, en esta reunión hemos quedado en que vamos a hacer esto y esto, vamos a preguntar esto y esto, vamos a necesitar esto y esto. Entonces va a ser como un gran resumen de las reuniones y además
recuerda las asignaciones que le corresponden a cada uno y las tareas pendientes. Por ejemplo, antes de empezar la reunión va a decir, recuerden que en la reunión anterior quedamos en que cada quien iba a traer una investigación de cómo hacer un huerto casero. La trajeron y va a empezar a recordar las asignaciones. También va a recordar al final de la reunión las tareas pendientes que quedan para la siguiente reunión, etcétera. Y va a ser el encargado de unificar el trabajo para poderlo entregar. Así que a él es al quien le van a mandar todas las partes de cada uno para que lo pueda integrar. Y luego él se lo va a pasar. Hola. Una pregunta, no tenemos que llevar así como una bitácora, digamos, para entregarla al final del proyecto, ¿no? Fíjate que no sé si algún profesor te lo va a pedir, porque eso ya sería como algo aparte. Ah, vale. Pero no. Ok, gracias. Vaya. Luego tenemos el moderador. El moderador va a ser el encargado de organizar las reuniones. Él va a generar el link, va a decir, vaya, nos vamos a reunir el viernes a las 2 de la tarde y estar pendiente ahí, ¿verdad? El viernes a las 2 todos se conecten, ya generó el link, lo envió a todos y organiza la reunión. Además, va a estar pendiente del tiempo en la reunión. Por ejemplo, a veces nos pasa, a mí también me pasa que en una reunión nos ponemos a platicar y a veces salimos de esa parte. Permítanme. Perdón, Linet, que me están diciendo que tus compañeros no pueden entrar. Así que estaba viendo cómo arreglamos eso, pero ahorita. Ok. Sí me extraña que solo tú eres la puntual. Siempre lo eres, ¿verdad? Pero, sí, un poco. Quiero ver, solo voy a mandarle el enlace a tu tutora para solventar el problema. Vale. Entonces, te comentaba que, vamos a ver a dónde nos quedamos. Ah, aquí, ¿verdad? Esta persona va a llevar el tiempo, entonces a veces en las reuniones nos ponemos a platicar y sale otro tema y empezamos y se nos va el tiempo y él tiene que estar recordando, vaya, ya solo nos quedan 10 minutos. ¿A qué acuerdo llegamos? Y tratar de que el tiempo se utilice de la manera adecuada. También va a ser el encargado de algo sumamente importante, que es elaborar un cronograma. Eso es algo fundamental a la hora de un proyecto porque es un trabajo bastante grande y complejo y por eso es importante que puedan tener el cronograma listo y darle seguimiento a ese cronograma, ¿verdad? Sería como una agenda a seguir. Ajá. Ah. Sería así como un calendario que ustedes se pongan, vaya. El viernes vamos a reunirnos y ya en la reunión pueden decidir, lo primero que tenemos que hacer quizás es la tarea de mate. Entonces, fulano y sutano va a hacer la tarea de mate y la va a entregar el miércoles 24, por ejemplo. Y sutano y mengano, ustedes empiecen a hacer la investigación de sociales y la van a entregar tal día. Y así, ¿verdad? Ir como poniendo fechas de cuándo hacer las entregas, de cuándo hacer las reuniones, para que poco a poco puedan ir saliendo con todas las cosas que se les piden, ¿verdad? Luego, sigue otra función que es el indagador, y el indagador lo que va a hacer es determinar y asignar los elementos bases del proyecto que deben ser investigados previamente para dar inicio al desarrollo del trabajo.
Entonces, él es el que va como a propiciar todo, ¿verdad? Va a decir, vaya, de acuerdo a lo que hemos discutido, tenemos que investigar esto y esto. Así que fulano va a investigar tal cosa, mengano va a investigar tal otra. Y luego de eso, debe verificar las citas bibliográficas o sitios de donde se obtiene la información. Esto es sumamente importante, ¿verdad? Ya que en un proyecto la parte de la bibliografía tiene un peso bastante grande. Y tenemos que estar listos a poder tener buena bibliografía y tener enlaces que sean certeros y que sean confiables. Porque no cualquier sitio web nos da información confiable. Entonces, él va a ser el encargado de verificar todas esas cosas. El coordinador va a identificar los entregables del proyecto y va a determinar los paquetes de trabajo y las actividades asociadas a esto. Él va a ser el encargado de distribuir a los miembros del equipo las diferentes actividades que corresponden realizar para el desarrollo del proyecto y dirige las reuniones del equipo. También va a revisar el producto final. Entonces, ese producto final va a ir súper revisado, ¿verdad? Porque lo va a revisar el coordinador, va a revisar los enlaces, el indagador, también va a revisarlo el portavoz. Así la entrega va a estar súper bien revisada y se van a asegurar de tener un excelente nota. Y finalmente tenemos el gestionador de recursos. Él va a ser el encargado de identificar las necesidades del grupo y de gestionar el buen uso y la adquisición de recursos que van a necesitar en el proyecto. Esos serían como los roles que deben de asumir cada integrante del grupo. Otra cosa importante es, bueno, mi recomendación es que estos roles no los hagan rifados, ¿verdad? Que hagan un papelito a ver quién es el moderador, a ver quién es el portavoz, sino que lo hagan a través de los dones y talentos que cada quien tiene. Entre ustedes generalmente se conocen, ¿verdad? Y pueden decir, no, yo creo que alguien que es súper organizado es fulanito. Y creo que él va a ser bien llevando el tiempo de las reuniones, llevándonos con el cronograma, así que yo sugiero que él sea el encargado de esto, ¿verdad? Ustedes se conocen. Y quizás esa sería la manera más idónea de hacerlo. Así que aquí hay un resumen de las habilidades que necesita tener cada uno de los roles que les acabo de mencionar. Por ejemplo, el portavoz tiene que ser alguien detallista, observador, buen orador, porque él es el que va a ir ante los profesores a solventar todos los problemas y todas las dificultades que encuentren y luego decírselas a ustedes como parte del grupo, ¿verdad? Tiene que tener capacidad de persuasión por si le toca negociar ahí algo, capacidad de comunicación y así sucesivamente. Entonces aquí pueden ver más o menos cuáles son las habilidades que cada rol tiene que tener. Preguntas hasta acá, chicos. Vaya. De ahí estamos con las partes de las rúbricas. Cada docente ha puesto su rúbrica para que ustedes puedan ver lo que les va a evaluar, ¿verdad? Luego continuamos con la parte de... quiero ver qué es lo que sigue acá. Cada materia ha puesto su rúbrica, como ustedes han visto, y también cada materia les va a especificar qué es lo que quiere como materia. Yo les estoy dando los lineamientos generales, ¿verdad? En todas las materias van a existir esos roles, es decir, solo lo van a escoger una vez y esos roles van a fungir a lo largo de todos estos 2 periodos que nos restan. A menos que ustedes vean que les falla y que quizás es mejor coordinador fulano que sutano y ustedes decidan hacer el cambio, se puede hacer perfectamente. Pero va a ser como unificado. No es que en cada materia van a tener un grupo diferente,
y en cada materia van a nombrar un secretario, por ejemplo, o un coordinador, sino que esto va a ser general. Lo que sí, cada profesor les va a indicar a ustedes es lo que él va a evaluar, ¿verdad? Porque cada materia les va a pedir algo diferente. Les voy a compartir un poquito solo para que tengan la idea de qué es lo que piden algunas de las materias. Por ejemplo, veamos acá. Le decía a Linet que este documento es el que ustedes van a tener acceso a este documento donde está toda la información del proyecto. Vaya, estas son las materias, las que están llenas son las materias que están involucradas en este proyecto. Las únicas que quedaron fuera son teatro, deporte, inglés porque ya tiene su feria de inglés, ¿verdad? Así que ese va a ser el proyecto para él. Teatro y deporte porque los profes se incorporaron hasta hace poco, entonces ya no pudieron venir e incorporarse a eso. Pero de ahí todas las materias les van a evaluar algo en ese mismo proyecto. Esto tiene sus ventajas porque usted va a estar trabajando en una sola cosa y va a ser evaluado por todos los profesores, ¿verdad? Les sugiero que cuando se les entregue el ordenador de tareas, usted pueda revisarlo y ahí puede ver si, por ejemplo, biología le va a pedir una entrega antes de la entrega total, porque la entrega total va a ser el 26 de julio. Entonces, puede ser que biología diga, yo quiero que los chicos me entreguen antes un papel, un documento, donde diga cuáles son las técnicas caseras que van a usar para producir alimentos en su casa. Entonces, ese entregable, ahí va a aparecer entrega de el primer avance del proyecto, por ejemplo, de biología. Entonces, en esa fecha usted va a entregar ese primer avance. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, si usted se fija, cada docente ha tratado de plasmar aquí lo que les va a pedir. Son trabajos chiquitos que al final se van a ir incorporando para hacer un solo trabajo. Por ejemplo, lengua, lo que les va a evaluar es la comprensión oral y comprensión lectora al momento de seguir indicaciones. Es decir, que usted cumpla con todas las indicaciones que se le piden. Además, la comprensión lectora y expresión escrita, que se manifestará en la creación original y llamativa de un anuncio publicitario o propagandístico, siguiendo las características estudiadas en clase. ¿Eso qué significa? Que si usted lo que va a hacer es una revista digital, entonces en esa revista usted va a hacer un anuncio, ¿verdad? Usted ya ha hojeado revistas y se da cuenta que hay artículos y en medio hay como un anuncio de cualquier publicidad. Como ustedes vieron eso en clases, entonces la señora les va a evaluar eso en la revista o en la app o en lo que sea que hayan escogido hacer. Y así sucesivamente usted puede ir viendo lo que cada docente le va a evaluar. Ahora, ¿cómo se los va a evaluar? ¿Cuándo se los va a evaluar? Y todo eso, cada docente lo va a explicar en su clase. Por ejemplo, hablando de ciencias físicas, que es la materia que a mí me corresponde, yo lo que le voy a evaluar a ustedes es la identificación de la relación entre variables durante el proceso de producción del huerto casero y generación de gráficos a partir de dicha relación. Dentro de poco nosotros vamos a ver gráficos, ¿verdad? Del MRU, MRV, y vamos a hablar acerca de las relaciones que se dan entre las variables. Entonces, ese conocimiento que usted adquiere en clase es la que va a poner en el proyecto. Y me va a decir, por ejemplo, ¿qué relación existe entre el tiempo y el crecimiento de la planta? ¿Es una relación directa, es una relación inversa, es una relación lineal, es una relación cuadrática? Usted lo va a especificar y eso es lo que va a ir identificando y va a ser un apartadito donde me va a decir eso, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ir haciendo en el transcurso del proyecto. Obviamente, usted puede hacer las consultas que necesite, ¿verdad? Su grupo para poder hacer estas cosas. Aquí está que el 26 de julio es la entrega
Así que vamos a proceder. Me alegra que ya los demás se pudieron incorporar. Vamos a proceder en este momento a ver los grupos. Así que voy a dejar de grabar para que no vean ahí los grupos. Creo que ustedes ya tuvieron la oportunidad de trabajar con esta misma carátula que viene acá, que tiene un porcentaje de participación. Miren, chicos, el trabajo, ustedes se ven, es bastante trabajo el que hay que hacer, ¿verdad? Entonces, mi invitación es que todos puedan hacer su parte y que puedan cumplir con lo que se les pide. Por ejemplo, si les piden, investigamos acerca de los huertos caseros, cuáles son las técnicas a emplear, que realmente haga una búsqueda con conciencia y que pueda entregar algo bien hecho, ¿verdad? Porque cuando no cumplimos bien con nuestra parte, se le recarga a otra persona el tener que hacer la parte que le corresponde a ella y además la parte que usted no hizo bien. Así que es importante que todos podamos tener conciencia de eso. Si hay algún problema en cuanto a alguien del grupo que nunca se reúne, que se le dan las asignaciones y no las cumple, entonces nos avisan para poder hablar con esa persona, hablar con los papás, citar a los papás, explicarles lo que está pasando. Y si al final no se ve avance, lo vamos a sacar del grupo y lo vamos a ir poniendo con nosotros que tampoco dan avance para que así entre ellos tal vez se ayudan, ¿verdad? Al ver que ninguno trabaja o no sé qué medida vamos a tomar, pero algo se tiene que hacer para no recargar a los demás. Por eso es que aquí, como parte de su evaluación, hay una coevaluación donde ustedes como grupo van a decidir, aquí van a poner la seño Aida, es de primero de cuánto aportó al grupo. Ella solo se reunió la mitad de las veces y casi nunca cumplía. Le vamos a poner un 30%, ¿verdad? Si usted se saca 10, la señora Aida va a tener 3. Así de sencillo. Entonces, espero que todos realmente nos esforcemos. Ya estamos a 2 periodos de terminar el cole. Y es el último esfuerzo, ¿verdad? Y es sumamente importante que usted haga un esfuerzo por hacer el trabajo bien. Ya en bachillerato no es lo mismo que estar en 7º grado, ¿verdad? O en 5º grado. Ya usted prácticamente está en la universidad y en la universidad tampoco va a tener profesores que van a andarle preguntando, mire, ¿y fulanito trabaja o no trabaja? Así que tiene que aprender que siempre nos vamos a encontrar gente que no trabaja, pero no es correcto llevarlo chineado. Eso no es correcto. Esta persona tiene que aprender a trabajar por sí misma y nosotros tenemos que aprender también que nuestro trabajo vale y no regalarle nuestro trabajo a otra persona. ¿Alguna objeción, queja con esto, chicos? ¿Algo que quieran aportar o decir? Yo, señora Díaz, ¿verdad que toda la información entregar en una solo? Sí, todo se va a entregar en el producto final que tú escojas. Por ejemplo, si lo que escoges es la revista, entonces en la revista va a ir el anuncio publicitario, en la revista va a ir lo de física que te pido, la relación que existe entre el crecimiento de la planta y el tiempo, por ejemplo, todo va a ir ahí plasmado. No sé si esa era tu pregunta, hija. Sí, gracias. Vaya, más preguntas, chicos. Vaya, entonces cuando yo cubra el tema de gráficos y hablemos de eso, ahí creo que se va a aclarar lo que yo quiero que hagan en su entregable, ¿verdad? Ahí les voy a explicar yo cómo manejar las variables, qué es lo que usted tiene que identificar y eso es lo que usted va a plasmar en su entregable, ¿verdad? Así que en un par de clases que veamos eso, le termino de explicar qué es lo que vamos a hacer. Pero ya hay cosas que puede ir avanzando en otras materias, como algunas investigaciones que le piden, por ejemplo, en biología, etcétera.
No sé si ya les entregaron los detalles de tarea y el ordenador o todavía no, chicos. Todavía no nos han entregado, señor. Yo creo que tal vez en esta semana. Vaya, ya le voy a recordar ahí a la persona encargada para que les entregue lo antes posible, ¿verdad? Para que empecemos a avanzar. Si no, les podría enviar tal vez a ustedes una copia de los requerimientos de cada materia. Solo decirles que eso no es lo oficial porque a nosotros tampoco nos han aprobado ese proyecto, ¿verdad? Pero se los puedo mandar para que puedan ir como aterrizando, viendo más o menos qué es lo que les van a pedir para que tengan una idea, tal vez ir organizando el tiempo para avanzar. Eso tal vez sí podría ser, si ustedes gustan. Vamos entonces a pasar con nuestra clase, si no tienen más preguntas. Vale, entonces vamos a la parte de la clase. En esta mañana vamos a hablar un poquito acerca de una nueva unidad. Esa nueva unidad se llama cinemática. Usted en tercer ciclo ya tuvo la oportunidad de ver esta rama de la física que se encarga de estudiar a los cuerpos en movimiento. A la cinemática no le interesa por qué se mueven los cuerpos. Eso ya lo vamos a estudiar en la próxima unidad. A la cinemática le interesa cómo se mueve. Si se mueven en línea recta, con aceleración o con velocidad constante, si se mueven como describiendo una parábola, eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que propicia ese tipo de movimiento? Eso es lo que vamos a estudiar nosotros en cinemática. Y vamos a empezar hablando acerca de los conceptos preliminares. Esto es bastante importante que manejemos esos conceptos porque todos vamos a trabajar con ellos a la hora de la resolución de ejercicios. A veces, por ejemplo, mi esposo siempre me dice, a mí no me gusta la física porque ustedes asumen un montón de cosas. No es que asumamos un montón de cosas, sino que ya previamente se han definido y por eso es que sabemos que sí funciona, le digo yo. Entonces, igual, ¿verdad? Ahorita voy a definir todas esas cosas para que todos sepamos cómo es que va a funcionar esto. Vamos a ver si puedo poner esto como pizarra para poderles. No sé si voy a poder. Vale. Entonces, lo primero de lo que vamos a hablar es acerca del móvil. ¿A qué vamos a llamar móvil nosotros? Al objeto que estamos estudiando cómo se mueve. Este puede ser un auto, un avión, una pelota que va rodando, no sé, cualquier objeto que es el que estemos estudiando, a ese le vamos a llamar móvil. Y el móvil va a tener algunas características para nosotros. Va a ser como que un punto sea el que se está moviendo, porque así no va a tener dimensiones, es decir, no va a tener alto, largo, ancho. Tampoco va a sufrir fricción con el aire y no va a tener masa. Entonces no vamos a estar pensando, por ejemplo, imagínense que yo le digo, de la estación A sale un tren a tales horas y de la estación B sale otro tren una hora más tarde, con tal velocidad cada uno. ¿A qué hora se van a encontrar? ¿Y a qué distancia de la estación A se van a encontrar? Usted no se va a poner a pensar, pero ¿a qué se refiere la señora con encontrarse? Cuando la maquinaria de uno se encuentra con la otra, o cuando ya los trenes están uno a la par del otro, o cuando el último vagón está ya a la par. ¿A qué se refiere con encontrarse? Entonces, usted no va a estar pensando en eso, porque vamos a asumir que cada tren es un punto que se está moviendo. Y cuando un punto se encuentra con otro punto, solo tiene un punto de unión, ¿verdad? No vamos a estar pensando en qué tan largo era el tren y qué pasaba si había viento y el viento frenaba uno de ellos, porque tampoco vamos a tomar en cuenta la fricción con el aire. O cuando veamos tiro vertical hacia arriba, usted no va a estar diciendo, ¿y se tomará en cuenta la altura de la persona?
o no se tomará en cuenta. No, vamos a asumir que es un puntito el que se está moviendo y eso nos va a facilitar un montón todas estas preguntas que pueden surgir, ¿verdad? Así que es importante que recordemos cuáles van a ser las características de nuestro módulo. El otro concepto es marco de referencia o sistema de referencia. Esto lo vamos a usar bastante. Un marco de referencia es un punto que nosotros escogemos a partir del cual nosotros empezamos a tomar la medida del movimiento. Por ejemplo, si yo dijera, vamos a ver, aquí. Vaya. Si yo, por ejemplo, dijera que voy a tirar un objeto hacia arriba y que ese objeto va a subir y luego empieza a bajar y choca aquí con el suelo. Yo lo tiré desde la cima de un edificio, por ejemplo. Entonces, cuando... Señor, mande. está presentando pantalla. Sí, no se ve. No, no se ve. Se puso oscuro todo. Híjole, vamos a ver. Ah, pues no me funciona usar la pizarra ahí. Ahorita. Vaya, lo voy a hacer aquí. Vaya, yo les decía que si, por ejemplo, yo estoy en la parte de arriba, gracias por avisarme, en la parte de arriba de un edificio y se tira un objeto desde arriba, el objeto sube, alcanza su altura máxima y luego baja y llega hasta el suelo, ¿verdad? Yo quiero saber cuánto tiempo, por ejemplo, se tardó en recorrer. Usted me puede decir, pero ¿y a partir de dónde voy a empezar a medir el movimiento? Porque aquí yo tengo varios movimientos. Tengo un tiro vertical hacia arriba, luego de aquí para abajo tengo una caída libre. ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces usted tiene opciones, usted decide. Yo puedo decir, vaya, yo voy a empezar a medir mi movimiento desde aquí y ahí poner mi marco de referencia. El marco de referencia no es más que un eje cartesiano. Y en el punto 0,0 es donde yo digo, mire, aquí va a empezar mi movimiento, ¿verdad? Y a partir de ahí yo mido la altura que alcanzó el objeto. A partir de ahí yo mido el tiempo que se tardó. Entonces, ese va a ser como mi punto de inicio. Para eso me va a servir el marco de referencia. O, por ejemplo, yo puedo decir, un auto se va moviendo desde la estación A hasta la estación B. Se mueve en tanto tiempo y además de eso, va con tal velocidad. Y con esos datos me piden sacar otras cosas. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, mi marco de referencia, es decir, yo voy a empezar a medir el movimiento de este carro desde aquí. Entonces el carro empezó en la posición 0 y llegó a la posición, por ejemplo, 120 kilómetros. O yo puedo decir, no, mi marco de referencia yo lo voy a poner aquí, no ahí, en la mitad del camino. Entonces mi auto empezó en la posición menos 80 y llegó a la posición más 80 kilómetros. Y así, ¿verdad? De donde usted ponga su marco de referencia, a partir de ahí usted va a empezar a medir todo lo que el ejercicio le pida que mida. Así que este es sumamente importante. Además, el marco de referencia me permite a mí visualizar el movimiento de un cuerpo, porque el movimiento de un cuerpo yo lo mido como un cambio de posición. Pero si yo no tengo una posición fija a partir del cual decir aquí empezó, entonces para mí es como que no se esté moviendo, ¿verdad? Por eso es importante siempre poner un marco de referencia. Preguntas hasta acá con los conceptos, chicos. Entonces vamos al siguiente concepto que es movimiento. Y como les decía antes, el movimiento es el cambio de posición de un cuerpo respecto a un marco de referencia, ¿verdad? Entonces, si yo digo, por ejemplo,
aquí empieza todo. Este es el punto 0,0. Y mi carrito está aquí. Entonces, de repente yo veo que el carrito está aquí. Ah, pero sí se movió porque estaba en una posición negativa respecto a mi marco de referencia. Y ahora está en una posición positiva respecto a mi marco de referencia. Entonces, como cambió de posición, sí hubo un movimiento a través del tiempo. Entonces, vamos a llamar movimiento a eso, ¿verdad? A un cambio de posición de un objeto respecto a un marco de referencia. Pregunta con lo que es movimiento. Muy bien, entonces continuemos. Hay conceptos que se confunden, ¿verdad? O que en un lenguaje cotidiano quizás signifiquen lo mismo. Un par de esos conceptos es distancia y desplazamiento. En física, la distancia y el desplazamiento no es lo mismo. En nuestro lenguaje cotidiano sí lo sea. ¿Qué distancia recorrió? O mira cuánto se desplazó. Tal vez pensemos que es lo mismo, pero en cinemática no lo es. Y le voy a explicar por qué. Usted tiene ahí en su guía algunas razones por las cuales no son lo mismo, teóricamente, ¿verdad? Una de esas razones es porque la distancia es una magnitud escalar y el desplazamiento es una magnitud vectorial. Como usted ya es experto en vectores, ya sabe de qué estoy hablando, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? La distancia es escalar. ¿Eso qué significa? Que yo puedo decir, mire, ¿cuál es la distancia que recorre el automóvil? Ah, son tantos kilómetros. Y ya con eso, ya he definido la distancia. Solo necesito un número y una unidad para poder declarar una magnitud escalar. 50 metros, 40 kilómetros, etc. 1 centímetro. Esas son distancias. Ahora, cuando yo hablo de desplazamiento, estoy hablando de un vector. Y como ya aprendimos, un vector no solo necesita de un número y una unidad, sino que necesita de una dirección y un sentido. Entonces, este va a tener número y unidad, al cual llamamos módulo o magnitud del vector. Además, va a tener una dirección, que lo representamos por un ángulo, y va a tener un sentido que lo representamos con los puntos cardinales, ¿verdad? Por ejemplo, tantos metros con tantos grados al noreste. O se dirige hacia el sur, ¿verdad? O se desplazó tantos metros hacia el sur. Eso ya es un vector y estamos hablando de desplazamiento. Aquí, como nosotros nos vamos a centrar bastante en los movimientos rectilíneos, es decir, movimientos en línea recta, ya sea en el eje X o en el eje Y. Entonces, lo que vamos a hacer para poner la dirección y el sentido, no vamos a necesitar de ángulo, ¿verdad? Porque en línea recta, hacia el este, hacia el oeste, hacia el norte o hacia el sur, no se necesita de ángulo. Así que lo que vamos a hacer es recordar que en un eje cartesiano, las X son positivas a la derecha y son negativas a la izquierda. Las Y son positivas hacia arriba y son negativas hacia abajo. Entonces, imagínense que un auto se va desplazando hacia la derecha o el desplazamiento lo hizo desde esta posición hasta esta posición. Como su desplazamiento va dirigido hacia allá, mi vector está dirigido hacia el este, voy a tener un desplazamiento positivo. Solo que usted me diga, ¿cuánto fue el desplazamiento? 50 metros. Ah, como es positivo,
se fue hacia la derecha o se fue hacia arriba, dependiendo del tipo de movimiento que estemos hablando. Pero si usted me dice, ah, no, el desplazamiento fue de menos 20 metros. Ah, eso significa que su desplazamiento iba dirigido hacia la izquierda o hacia abajo. Entonces, el signo en esa parte de la física me va a dar esta parte del vector, la dirección y el sentido. Preguntas hasta acá, chicos. Vaya, entonces esa es una de las principales diferencias que existen entre distancia y desplazamiento. La otra parte de la diferencia la da la misma definición de los conceptos. Imagínense que esta es mi casita. Vamos a hacer aquí una casita. Algo chiquitita me quedó. Y este es el colegio, ¿verdad? Entonces, yo salgo todas las mañanas de mi casa hacia el colegio. Pero no me quedo a dormir en el cole, sino que en la tarde me regreso para mi casa. Quiere decir que el recorrido que yo hago es el siguiente. Salgo de mi casa, me voy por la calle, que hay una curva, paso por aquí, después cruzo por allá y al final llego al colegio. Si yo tomo una cinta métrica y empiezo a medir toda la sucesión de puntos que yo hago para ir desde mi casa hasta el colegio, mido todo esto que estoy marcando aquí con rojo. Usted imagínese que está sobre la línea verde, ¿verdad? Mido todo esto y eso son 5 kilómetros, supongamos. Lo que yo acabo de medir es la distancia que yo recorro al ir de mi casa al colegio. Pero si usted me dice, no señor, pero yo no quiero que usted mida la distancia, yo quiero que usted mida el desplazamiento que hace desde su casa hasta el colegio. Entonces, el desplazamiento, a ese solo le interesan 2 puntos. Al desplazamiento le interesa el punto de partida, que es mi casa, y el punto de llegada, que es el colegio. Y para poder medir el punto de partida y el punto del desplazamiento, lo que hago es unir con un vector esos 2 puntos. Como es un vector, tiene que ser una flecha. Como salí de mi casa hasta el colegio, quiere decir que me voy desplazando en esta dirección. Si yo mido este vector y me doy cuenta que mide 4 kilómetros, entonces he encontrado el desplazamiento. Después de dar este ejemplo, ¿cómo podemos definir qué es la distancia y cómo podemos definir qué es el desplazamiento? A ver, ¿alguien se anima a ayudarme con esa parte? Entonces la distancia es el camino que recorre el objeto y el desplazamiento es el vector de inicio a fin. Correcto, muy bien, excelente definición. La distancia es todo el camino que recorre el objeto. Y el desplazamiento es el vector que une el principio y el fin. Ya un poquito más adornado, lo que dice es que la distancia es la sucesión de puntos que sigue un cuerpo al ir de un punto a otro. Y el desplazamiento es el vector que une el punto de inicio y el punto final del movimiento del objeto, ¿verdad? Así que ahí es perfecta la definición que acabamos de tener. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguien se confunde entre estos 2 conceptos? Distancia es todo el caminito y desplazamiento, un vector que une el inicio y el final. ¿No hay preguntas? Vale, entonces yo tengo una pregunta para ustedes. Yo les decía que yo recorro este camino para ir al cole y luego en la tarde, como no me quedo a dormir en el cole, sino que regreso, me voy por el mismo camino de regreso. ¿Cuánta distancia recorro yo durante el día?
A ver, chicos, solo uno, porfa. Recorro 5 kilómetros de ida, luego 5 kilómetros de regreso. ¿Cuánta es la distancia que recorro? Recorro 10 kilómetros, ¿verdad? Esa sería la distancia que recorro. Ahora, ¿cuánto vale el desplazamiento que yo hago durante el día? Vale 0 kilómetros. ¿Por qué 0 kilómetros? Porque acabamos de decir que el desplazamiento es el vector que une el punto de inicio con el punto final. Veamos, ¿cuál es el punto de inicio? Mi punto de inicio es la casa. ¿Cuál es mi punto final? Mi punto final es la casa. Ahí termina. Entonces, ¿cuánto vale el vector que une mi casa y mi casa? No hay un vector porque es un punto nada más, ¿verdad? El mismo punto de inicio y el final. Por eso el desplazamiento es 0. No sé si queda claro, si hay alguna pregunta. Vale, entonces si no hay preguntas, veamos algunos ejemplos que están en su guía de esta semana. Ahí en la guía usted va a encontrar cuáles son las diferencias, ¿verdad? Entre una y otra. Esto es importante. Las unidades con las que se miden la distancia y el desplazamiento si son las mismas, porque ambos son magnitudes de longitud. Entonces, en el sistema internacional van a ser los metros, pero usted sabe que los metros tienen múltiplos y submúltiplos, son válidos también. Podemos medir en kilómetros, en centímetros, en milímetros, etcétera. Pero también hay otros sistemas, ¿verdad? Por ejemplo, están las yardas, los pies, las pulgadas, las millas. Ya no se me ocurre otra. Todas esas medidas de longitud son válidas tanto para la distancia como para el desplazamiento. Entonces, miren los ejemplos que tenemos, están bastante interesantes, ¿verdad? Dice que un cuerpo, lo voy a hacer más grande. Un cuerpo se desplaza desde el punto A hasta el punto D siguiendo la línea punteada. O sea que el cuerpecito viene y empieza a caminar desde aquí, pasa por aquí y pasa por aquí. Me piden que encuentre cuál es la distancia recorrida por el objeto y cuál es el desplazamiento hecho por el objeto. A ver, ¿alguien se anima y me ayuda con eso? Con cualquiera de las dos, la distancia o el desplazamiento. Solo tenemos que hacer uso del concepto, ¿verdad? Dijimos que la distancia es todo el caminito que sigue el objeto para ir de un punto a otro. En este caso, del punto A al punto B. Entonces, el caminito que sigue son 5 metros, más 5 metros, más 5 metros. Por tal razón, la distancia sería 15 metros. Como está explicado aquí más abajo, ¿verdad? 5 más 5 más 5. Como puede ver acá, la distancia sería 15 metros. Ahora, ¿cuánto vale el desplazamiento? Ya dijimos que el desplazamiento es el vector que une el punto de inicio con el punto final. El punto de inicio es A y el punto final es B. Entonces, el vector que une A con B sería esta línea de acá. ¿Cuánto mide de longitud esa línea? 5 metros. Entonces, el desplazamiento vale 5 metros. Y aquí está la flechita dibujada. Pregunta, chicos. Muy bien. Veamos el ejemplo 2. Igual, ¿verdad? El auto o el móvil va del punto A al punto B por la línea punteada. Entonces, mi
móvil se mueve desde aquí, pasa por todas estas líneas, llega aquí, cruza, hasta que llega a B. ¿Cuál fue la distancia recorrida por el móvil? La distancia son 5 metros más 12 metros, 17 metros. Es lo que está explicado aquí, ¿verdad? 5 más 12, 17. El desplazamiento, bueno, el móvil dice que empezó en A y terminó en B. Tendría que ser una flecha que atraviese aquí, como una diagonal a este rectángulo, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo acá? ¿Cuánto mide eso? ¿O cómo lo puedo encontrar? Si usted se fija, aquí se me forma un triángulo rectángulo. Entonces, para poder encontrar cuánto vale la hipotenusa de ese triángulo, yo tendría que utilizar el teorema de Pitágoras. 5 metros al cuadrado, más 12 metros al cuadrado, 25 más 144, la raíz de eso, y lo meto en la calco y saco el valor exacto, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo aquí? 13 metros. Entonces el desplazamiento vale 13 metros. ¿Alguna pregunta hasta el momento, chicos? Vaya, vamos a hacer otro antes de que ustedes puedan hacer el ejercicio que está acá. No lo necesitamos. Vaya, entonces veamos, hay algunos ejercicios para que ustedes practiquen entonces, ¿verdad? Dice que el móvil se mueve desde A hasta F, pasando por B, C, D y E. Es decir, que el móvil va aquí, ¿ve? Va de A a B, luego a C, luego a D, luego a E y al final llega a F. Quiero que me digan cuál es la distancia recorrido por el móvil y cuál es el desplazamiento. Les voy a dar 5 minutitos para que lo hagan y después lo ponemos en común. A ver.
Vaya chicos, ¿cómo vamos? ¿Tienen alguna pregunta del ejercicio? ¿Lo pudieron hacer? Vale. Veamos cómo lo resolveríamos. Vamos a compartir la pantalla de la pizarra de nuevo. Vamos a ver si lo puedo pegar aquí. Ahí está. Vaya. Veamos. Encontrar la distancia. Lo que yo tengo que hacer es ir contando todos los puntos sucesivos del recorrido, todo el caminito. Si usted se fija, cada cuadro vale 2 puntos o 2 metros. Es en metros, vale 2 metros. Si parte del punto A, eso significa que para acá se desplazó 2, 4, 6, 8 metros. 10, 12, 14, 16 metros, 18, 20. 20 metros. Es lo siguiente, el siguiente tramo de D a E, como está en diagonal, no son 2 metros, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer para encontrar esto? Si se fija, yo tengo un triángulo rectángulo aquí, ¿ve? Lo voy a tratar de repintar como con rojito para que lo vean. Este triángulo rectángulo que está acá. Entonces, para poder encontrar la hipotenusa, que sería la parte que yo estoy buscando, tendría que usar Pitágoras. Aquí sería más la longitud de ese tramo, que sería 2, 4 al cuadrado, 4 metros al cuadrado, más 2, 4 metros al cuadrado. Todo esto en metros. Más, finalmente, después que va de D a E, subimos 2, 4 metros. Más 4 metros. Hago la sumatoria de todo esto. Sería 20 metros. Más la raíz de 32, porque 4 por 4 es 16, más 16, 32. La raíz de 32 metros, más 4 metros. Meto todo eso en la calculadora y ya obtiene el valor de la distancia recorrida. Raíz de 32 vale 5.66 más 24, 29.66 metros. Perfecto. Ya tenemos resuelta cuál es la distancia recorrida. ¿Alguna pregunta de la resolución de este ejercicio, chicos? Y luego vamos con el desplazamiento. Usemos el concepto. El desplazamiento es, según concepto, el vector que une el punto de inicio. El objeto comienza aquí en A, con el punto final termina aquí en F. ¿Cuánto va a valer el vector que une A con F? Trazo un vector para I y trato de medir la longitud de ese vector, ¿verdad? Entonces sería 2, 4, 6, 8. El desplazamiento tiene un valor de 8 metros al norte, en este caso. ¿Tienen alguna pregunta?
Perfecto. Entonces tenemos también otro ejercicio aquí para terminar esta parte más abajo. Dice que este auto se mueve desde el punto A, que es este punto de aquí, hasta el punto B, que es este punto de acá. ¿Cuál es la distancia y cuál es el recorrido que este auto, la distancia del desplazamiento que este auto realiza? A ver, otros 5 minutitos para hacerlo, porfa. Distancia y desplazamiento. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Lo han podido hacer? ¿No lo han podido hacer? Si se fijan, lo único que tenemos que tratar es de aplicar el concepto de distancia y desplazamiento. Eso es lo único que tenemos que hacer, ¿verdad? Así que veamos cómo vamos a resolver esto. Vale. Me pide la distancia que recorre el móvil al ir del punto A, que es este puntito que está acá, hasta el punto B, que es este puntito que está acá. Y el móvil se va por todo este recorrido de aquí, ¿verdad? Este de acá, y luego se viene para acá. Y quiero saber cuánto vale la distancia recorrida por el móvil.
Para sacar la distancia yo tengo que calcular todo esto que acabo de marcar de rojo. ¿Cómo lo hago? Bueno, de nuevo, lo que voy a hacer es calcular esta distancia de acá con Pitágoras. Si usted se fija aquí, se me forma un triángulo rectángulo, ¿verdad? Que mide 6 metros de alto y 6 metros de base. Para poder sacar la hipotenusa, de nuevo, sería la distancia es igual a la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 6 al cuadrado. En metros, más, luego que recorre esto, que es esto que estoy calculando aquí, recorre 9 metros para acá, más 9 metros. Esto me da 6 por 6, 36, 36 más 36, 72, raíz de 72 metros, más 9 metros. Al meter eso en la cálculo, me da, veamos, raíz de 72 más 9. $17.49 metros. 17.49 metros. Esa sería la distancia recorrida. ¿Cómo hago para encontrar el desplazamiento? Bueno, el desplazamiento hemos aprendido que es el vector que une el punto de inicio, que en este caso ya dijimos que el punto de inicio es A, y el punto final, que ya dijimos que es B. El vector que une esos dos puntos sería este vector de aquí. A con B. Le vamos a hacer la cabecita para que realmente sea un vector. ¿Cómo calculo ese vector? Bueno, si nos fijamos, aquí también se me forma un triángulo rectángulo. Siendo esta la base y esta la altura. La base vale 6 más 9, 17 metros. No, 15 metros, perdón. Y la altura vale 6 metros. Para encontrar entonces el desplazamiento, yo lo que voy a hacer es sacar Pitágoras de nuevo. El desplazamiento es igual a la raíz de 15 al cuadrado más 6 al cuadrado, y esto en metros. Meto eso en la calculadora. 15 al cuadrado es 225 más 36. La raíz de eso me da 16.16. Metros. Y eso sería todo para encontrar la distancia y el desplazamiento. Entonces, si se fijan, lo único que hacemos es aplicar el concepto, ¿verdad? Que dice que la distancia es la sucesión de puntos al ir de un punto a otro, y el desplazamiento es el vector que une el punto de inicio con el punto final. Solo seguimos el concepto y lo calculamos con el conocimiento matemático que tenemos y lo encontramos perfectamente. Bueno, chicos, gracias por haberse conectado. Esa ha sido la clase de esta mañana y la explicación acerca del proyecto. Cualquier cosa, estamos en contacto. Cuídense mucho. Feliz día. Gracias, señor. A ti. Cuídense. Adiós. Adiós, señor. Gracias. Adiós, hijitos.